Bienvenidos a Licenciado Millennial. Hola licenciados, buenas tardes. Yo soy Marisol Oseguera. Y yo soy Miguel Oseguera. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la vocación. Nuestro objetivo con este capítulo es que ustedes puedan comparar respecto a nuestras experiencias, si han vivido ese llamado de la vocación o si todavía están en búsqueda de él, cómo es una experiencia humana y no es perfecta o no es el cuento de hadas que a veces nos contaron. Sí, sobre todo esta última parte, bueno, ya cuando me toque a mí platicar mi experiencia, les voy a aclarar mucho esta parte de que la vocación no es una virtud llena de felicidad. No quiere decir que también es el calvario de Jesucristo, pero sí ciertamente implica un sentido de responsabilidad con uno mismo que a uno no le enseñan a hacer ni en la escuela, y a veces con estos padres no nos lo enseñan porque no conocen, nada más por eso. Sí, es que la vocación, por ahí, nosotros siempre preparamos nuestros temas redactando un texto que nos permita sacar conclusiones para hablar. Y por ahí tocábamos el tema en nuestros textos de que la vocación pareciera algo místico porque nunca está bien definido, no sabe uno dónde se encuentra esa vocación, si en la escuela, si en la familia, si en la religión, si con los amigos o qué es la vocación, es algo un poco genérico. Y bueno, para no empezar a divagar tan pronto, les quiero leer la definición de diccionario. Según la RAE, vocación, del latín vocatio, que significa acción de llamar. Número 1, inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Número 2, advocación. Número 3, inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Y número 4, convocación o llamamiento. Pues pareciera que se confunde un poco con la vocación religiosa. Sí, de hecho, incluso para términos más prácticos, más del mundo capitalista, por llamarlo de alguna manera, se sigue creyendo que hay algo de misticismo en la vocación. O sea que, precisamente de como lo define la misma RAE, creemos que vamos a escuchar un llamado del cielo o del destino o de por ahí que nos va a decir, oh, tú vas a ser arquitecto. Sí, así, de que tú vas a ser médico y se va a bajar la luz celestial y vas a escuchar a los ángeles cantar. Porque sí, exacto, la definición es muy vaga, se percibe mística y no concreta. ¿Dónde se encuentra entonces? ¿Tengo que ser esquizofrénico y escuchar una voz o qué hay que hacer? Entonces hay una segunda definición que encontré en Wikipedia que me pareció interesante. La vocación, del latín vocatio, es el deseo de emprender una carrera, una profesión o cualquier otra ocupación o actividad cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes o conocimientos necesarios. Es un tema de investigación que se halla dentro del ámbito de las ciencias de la educación. Entonces, en mi opinión, eso tiene un poco más de sentido para lo que nosotros desarrollamos, que es pues un oficio que quizá inicia como un oficio, pero que por medio de la escuela aprendemos metodología para poderlo profesionalizar y no solo ser practicantes, sino también desarrolladores de conocimiento. Quizá retomando un poquito de lo que decías precisamente ahorita que mencionaste psicología, en parte de la definición en Wikipedia, y precisamente aportando a quitarle el estigma a la terapia. A veces la terapia no es necesariamente para un problema psicológico, sino puedes ir si tienes dudas acerca de a qué te quieres dedicar. De hecho, mi primer proceso de terapia fue en base a eso. No sabía qué chingados quería hacer después de haber fracasado en una ingeniería. Entonces fui a terapia y aparte de descubrir una vocación, pues bueno, ahí resolví otros asuntos personales. Pero el motivo principal lo resolví, pues a final de cuentas terminé cursando una carrera que me gustó. Sí, tal cual, cada quien ya ahí comienzan a marcarse las diferencias, porque a mí me pasó cuando estaba en la escuela que yo aprendí a leer muy rápido. En mi generación se usaba que aprendíamos a leer en primero de primaria, eso aquí en México. Y a mí siempre me gustó mucho y de hecho siempre fui la clásica ñoña del salón a la que cuando había que leer en voz alta o había que recitar, yo era la que lo hacía porque ya leía de corrido, no me trababa, me hacían exámenes de comprensión y yo siempre terminaba primero, entendía bien. Entonces
pronto descubrí que una de mis mayores habilidades era la de comprender temas y me gustaba mucho leer. De hecho, en segundo de primaria yo leí mi primer libro completo, que fue el de Tom Sawyer de Mark Twain. Eso también porque en nuestra casa había acceso a muchos libros. Mi papá siempre leía y tenía un montón de estantes o cajas llenas de novelas. Y yo tomé ese libro porque, pues al ser algo así como un cuento, parecía que iba a ser fácil de leer. Y a los 7 años yo leí mi primer libro completo y esa siempre fue mi mayor habilidad, la de leer, la de entender y la de escribir. Español y todo lo que tuviera que ver con eso para mí era pan comido. Y así viví toda la primaria, toda la secundaria y ya estando en la prepa, que es el preámbulo a poder hacer una carrera, yo tenía en la mente que iba a estudiar periodismo o iba a estudiar literatura por esas habilidades que toda mi vida estudiantil supe que tenía. En mi caso, digamos, mis primeros pasos en mi infancia o mis primeras habilidades notables, creo que ya se les he venido platicando con el tiempo, pues ha sido la de dibujar. Yo creo que como muchos niños, eso no quiere decir que te haga un dibujante o que te tengas que dedicar a eso, pero como muchos niños, los reversos de mis cuadernos estaban llenos de dibujos. El asunto es que en mi tiempo libre también dibujaba, coloreaba o hacía cosas que tuviera que ver con trazar. A veces cosas sin forma concreta, pero el simple hecho de tomar un lápiz y sentir que se desplazaba en la hoja ya era muy divertido para mí como niño. Además de que, como siempre he sido muy apegado al tema de los videojuegos, casi todo eso pues me ofrecía a mí material para imaginar cosas para dibujar. A la par de eso, no tanto como Marisol, pero pues de alguna manera compartimos esas habilidades nerds o facilidades nerds. A pesar de que tengo facilidad numérica, tengo mala retención para cosas grandes. O sea, puedo desempeñar cosas numéricas de manera eficiente siempre y cuando no tenga que memorizarlas. Entonces, pues bueno, eso me hacía habilidoso para cuestiones de aritmética. Para las de álgebra no, solo las de aritmética. Y también de lectura. No considero que mi habilidad de discurso de lectura sea como la de Marisol, pero ciertamente también, pues ahí tenemos una vena ñoña por ese lado. Entonces, en mi caso, como hermano menor, como quizá el más protegido, el hecho de que me adularan por todas esas habilidades destacables de matemáticas o de lectura, pues hacía que los adultos o incluso mis compañeros me dijeran, ay, qué bueno eres. Entonces, yo me considero como un niño, como una persona con una identidad muy frágil. Y bueno, llegué también a adolescente con esa identidad frágil. Pero, pues bueno, eso provocó que dejara de lado el dibujo y me enfocara a aquellas cosas por las que me estaban halagando. Entonces, de alguna manera entré en un limbo en el que creí que todo aquello por lo que me halagaran era algo bueno y lo tenía que desempeñar. Y pues dejé de lado esa parte que, como les digo, es la que realmente me llenaba. Y ahorita, conforme avancemos en esta de contarles nuestra experiencia, pues van a averiguar pues en qué desembocó toda esa hambre de halágame. Sí, yo creo que, por ejemplo, algo rápido, no sé si sea obvio, pero creo que algo que compartimos Miguel y yo es la vena artística. A lo mejor la salida de esa habilidad artística ha sido diferenciada por nuestra circunstancia, nuestro género, el orden de hijo que somos y cosas así. Para mí es bien chistoso, pero a pesar de que la columna vertebral de mis habilidades es esta habilidad artística, yo tiendo a estructurar esa habilidad de tal forma que prefiero las salidas artísticas que tienen que ver con técnica dura, o sea, las cuestiones digitales, las cuestiones de tecnología, que tienen reglas bien planteadas, bien estructuradas, no opcionales, no como la creatividad tradicional que a veces se percibe más desordenada y demás. No es un defecto, pero yo huyo un poco de ese desorden por la estructura y creo que Miguel se le vio por ser hombre como si fuera por ende alguien lógico, siendo que él tiene a lo mejor esta vena artística un poco más clásica que yo. Sí, y bueno, sin meternos mucho en eso porque eso es otro tema que se puede hablar en otro episodio. Es que si bien no estoy exento de los machismos o de los comportamientos estereotípicos de hombre, ciertamente me afectó esa parte de la masculinidad tradicional. Yo creo que por dentro me estoy muriendo de ganas de ser de un hombre menos convencional.
un hombre que pueda expresarse artísticamente y hacer cosas que no hace un hombre mexicano, macho y tosco. Poderoso. Sí, y ciertamente la verdad es que toda mi vida me morí de ganas de explotar esa vena artística. Y pues muchos años estuvo pues un letargo, no digo que muerta, la verdad nunca murió, pero sí, en ese sentido a mí me afectó esa parte del machismo. No, para mí siempre había sido un estigma el no ser un mundo completo porque quería hacer dibujitos y monitos de color. Entonces pues bueno, en ese sentido, para quien se identifiquen como, por lo menos como hombre, quien se identifique con esas ramas artísticas y le tenga miedo, nomás porque lo van a calificar de amanerado o icón, pues la verdad es que por lo menos te puedo prevenir. Nunca vas a ser feliz si no le haces caso a ese llamado de querer ser creativo. Si no lo haces, pues bueno, a lo mejor podrías encontrar algo colindante, pero va a ser como nada más como un placebo. Sí, no se tiene que ser femenino para ser artístico, y para muestra un botón, o sea, nada más traigan a la mente su cantante masculino favorito y pueden hacer una lista extensa de músicos que tienen el género clásico, pues el heteropatriarcado clásico, y claro que van a encontrar también, si les buscan van a encontrar hombres gay, pero eso no descalifica a los hombres, que hoy en día es algo bien delicado esta cuestión del género y su interpretación. Pero los hombres que tienen esta construcción de género clásica de hombre, que les gustan las mujeres, hetero normal, no tendrían por qué temer a hacer uso de sus habilidades artísticas porque no los convierte en otra cosa más que en ellos mismos y en un hombre hetero. Punto. Y bueno, siguiendo con esta cuestión de cómo elegimos nuestra vocación, ahorita les contamos un resumen acerca de cómo fue nuestra experiencia en la infancia. Para mí fue muy importante, ya les dije, porque todo el tiempo, mientras fui niña, adolescente y una joven de 15, 18 años, yo traía en la mente bien grabada que tenía esta habilidad para escribir, esta habilidad para comunicar, y pues bueno, era lo que yo me quería dedicar, algo que tuviera que ver con esta habilidad que tenía para leer, para entender conceptos, para escribir ideas. Siempre tuve un estilo de redacción muy propio y pues bastante más entendible para la edad que tenía de lo que muchos en la escuela. Entonces me gustaba mucho esa habilidad. ¿Por qué no estudié periodismo? Porque yo sabía que me tenía que inscribir a la universidad pública, porque nuestros papás no estaban en una situación como para tenernos a todos en una escuela privada, y mi papá cree bastante en la educación, entonces él tampoco nos iba a permitir que nos inscribiéramos en una escuela privada de bajo nivel, siendo que pues la escuela pública tiene aquí en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara es una de las mejores en México, y pues yo como ex estudiante puedo decir que sí, efectivamente tiene un excelente nivel que difícilmente alcanza casi cualquier otra universidad aquí en el estado. Entonces, pues no habiendo periodismo en la Universidad de Guadalajara, quedó descartado, y las siguientes opciones, que eran letras hispánicas, que en este caso viene a ser literatura, yo no la consideré porque me parecía que era algo de lo que yo no iba a poder obtener recursos económicos, o sea, esta creencia capitalista de que del arte no se vive. Entonces, si la literatura es un arte, por lo tanto, igual a pobre. Ese era mi pensamiento. Entonces, no me atreví. La pura verdad es que no me atreví. Y la otra opción, que era filosofía, pues me parecía... Yo tenía 18 años, entonces yo tenía en la imagen esta idea del hippie pobre, que es el que estudia filosofía. No sé lo que los de filosofía nos digan si es cierto o no, pero yo tenía 18 años y en ese momento le tenía mucho miedo a morir de hambre por elegir mal. Entonces, en esa duda de qué estudiar, si ya había yo autodescartado literatura y había descartado filosofía, lo que hice fue hacer un examen de orientación vocacional que ofrece la universidad. La universidad es una infraestructura muy grande, no es un edificio, son múltiples edificios en todo el estado, no nada más en la ciudad. Entonces tiene un edificio que se dedica exclusivamente a los trámites de las personas que van a ingresar a la universidad.
Y yo ahí solicité un examen de orientación vocacional y me entregaron 15 trípticos, siendo el primero de hasta arriba en el que yo tenía mi mayor vocación y el último en el que tenía menos habilidad. El curso constaba de 2 días, el primer día hacías el examen y el último día te entregaban los resultados y te daban la explicación, ¿no? De por qué te habían entregado eso y en ese orden. Las primeras opciones son las que yo ya les mencioné. En primer lugar, literatura. En segundo lugar, filosofía. En tercer lugar, ciencias políticas. Todas del Centro Universitario de Ciencias Sociales, al que no me atreví a entrar. Luego, en segundo lugar, estaban los del CUAD, o Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que es donde yo estudié. En primer lugar, diseño para la comunicación gráfica. En segundo lugar, diseño de interiores. En tercer lugar, arquitectura. Y algo inesperado para mí, que en tercer lugar estaban 3 trípticos del Centro Universitario de Ciencias Exactas, que es el CUSEI, para ingeniería industrial, ingeniería electrónica e informática. Y pues a mí me mega sorprendió, porque yo siempre pensé que era muy mala en matemáticas. Con el paso de mi vida he descubierto que, igual que le pasa a Miguel, a lo mejor no me memorizo muchas fórmulas y demás, pero yo sí tengo un pensamiento lógico y muy estructurado que a lo mejor si macheteara los temas me haría que me fuera decentemente bien. Pero no, eso yo lo ignoré fácilmente y me fui por la sección de en medio, que era la de las carreras artísticas, y la que más me llamó la atención fue la de diseño para la comunicación gráfica, porque en su descripción decía que se requerían habilidades de comunicación, habilidades de literatura y habilidades artísticas, y yo dije, uy, lo cubre todo, eso es para mí. Y efectivamente eso fue lo que yo estudié. Sí, en mi caso mi viaje para encontrar mi vocación fue un poquito más tropezado. Los dejé en el capítulo en el que mi niñez estuvo alimentada de mucha adulación a mis habilidades, y complementado o conjugado más bien con mi situación de hermano menor, de no tener que luchar tanto por las cosas, y por lo tanto mi identidad estaba en una sección más cómoda de la vida. Pues bueno, así crecí con esa necesidad de que me halagaran, de que me adularan, de que la gente aprobara lo que yo hacía. Entonces acabé mi preparatoria y tomé el mismo examen que les platicó Marisol, de orientación vocacional. Ahorita no les voy a comentar qué salió, sino hasta que les diga qué estupidez hice. Ignoré todo lo que me dijo el examen de orientación vocacional y elegí la ingeniería en electrónica. ¿Por qué? Porque en base a todo lo que me habían halagado mi vida, en toda esa gente que me dijo que era bien inteligente y que era bien chido para las cuestiones tecnológicas, pues decidí por una ingeniería en electrónica, porque según yo había nacido para ser ingeniero, porque eso me dijo la gente. Y pues no troné el primer semestre, o sea, pésimo. Ahí fue donde descubrí que en verdad no tenía... Hay que aceptar cuando no tienes talento para algo, y si para algo no tengo talento es para memorizar más de 5 cifras. Entonces, pues o sea, no me duró ese ímpetu más de 2 semestres. Fui creo que un mes del segundo semestre y dije, no, en verdad esto no es para mí. Entonces pues ahí duré, después de darme de baja de la ingeniería, duré perdido un tiempo. Después Marisol se acercó a mí y me dijo, oye, ¿y si vas a terapia? Y yo dije, bueno. Sí. Entonces ahí pasó lo que pasó con psicología. Entré a psicología y no les voy a mentir, digo, ahorita ya viéndolo en retrospectiva, el proceso no se dio tan pleno como hubiera podido ser, pero al final de cuentas me aproximé a algo que yo quería, que era explotar mi creatividad. Era que me permitiera mirar adentro de mí mismo con completa libertad. Y eso logré con psicología, o sea, sin comentarles, sin ahondar tanto en por qué elegí psicología, simplemente se complementó muy bien con mis ansias de destripar todo pensamiento que tuviera en mi mente. Entonces, a pesar de que yo no ejerzo como un psicólogo de consultorio, que es lo más común, sí disfruté mucho mi carrera y me dio muchas herramientas, tanto profesionales como personales. Entonces, pues, no es 100% mi vocación, yo diría que es como un 60% de sí, yo creo que si me dedicara a ser psicólogo el resto de mi vida, no viviría feliz, pero ciertamente no, más me llena. Entonces, quizá ¿cómo se le podría decir? Algo, sí, triste, así se le puede llamar, algo triste
que pasó, que no aproveché muy bien mis estudios. Bueno, los aproveché en construcción profesional, pero no experimenté toda la dicha de ser psicólogo, porque a final de cuentas entré con el prejuicio de tengo que dedicarme a algo que me dé de comer. Entonces, con todo y ese pensamiento, digamos, pues sí, un pensamiento pues estúpido, terminé la carrera y elegí una rama de la psicología, la laboral, que es la peor de todas, en este país por lo menos. Y pues me dediqué a encontrar trabajos que me hicieron muy infeliz, porque según yo quería encontrar algo que me diera de comer y quería éxito profesional y quería tomarme fotos en Cancún porque quería mucho dinero. Entonces pues no era por ahí a final de cuentas. Miguel quería ser Carlos Muñoz de la psicología. Quería ser el Master Muñoz de la psicología y tomarme fotos y tener un Instagram con unas pinches gringas nalgonas ahí. Agarradas de la cintura como macho alfa. Sí, no les voy a mentir que ese era mi objetivo cuando elegí psicología, pero pues bueno, ya te les voy a comentar pues ya qué pasó después de haber sido muy infeliz por varios años. Sí, creo el objetivo de ser francos es pues que yo creo que es muy común, todos tenemos compañeros de trabajo a los que vemos ahí sufrir godinesmente como nos pasa todo. Y yo creo que a lo mejor a todos nos ha rondado en la cabeza esa idea de que nos equivocamos de carrera, de que en México no vale la pena, de que gana más el taquero que yo, de que mejor me meto de taxista. Entonces, para mí viene a la mente esta pregunta: ¿cómo has hecho tú, o sea, yo Marisol, cómo has hecho para permanecer ejerciendo diseño gráfico en un ambiente hostil donde todos los ingenieros quieren pensar que son superiores a ti, donde toda persona de pensamiento estructurado, hasta los contadores, los administradores, todos quieren pensar que tienen un mejor criterio que tú, y tu jefe abogado, tu jefe, todas esas personas que tienen un pensamiento un poco más ventajoso, menos humano, quiere sacar provecho de tu sensibilidad artística para imponerse como tu superior, como más inteligente, como mejor criterio. ¿Cómo he hecho para sobrevivir esta selva? ¿Por qué no me he arrepentido? Bueno, en mi opinión personal, a pesar de que yo sí he padecido todas estas discriminaciones y de que a veces me he preguntado por qué, de que habiendo tenido yo un promedio tan sobresaliente como el que tengo, ¿por qué no estudié medicina? ¿Y por qué yo no ejercí mi ñoñería y los apantallé a todos y les dejé la boca callada por ser capaz de tener un dominio tremendo de un conocimiento complejo? Pues la verdad, por vocación, mi vena artística es mucho más poderosa que mi necesidad de poder. ¿Y qué me ha hecho mantenerme en esta carrera tan menospreciada? En parte mi orgullo, y en parte que yo siempre he sido una persona altamente competitiva, que yo sí he estado muy concentrada en demostrar que soy muy buena, y no buena solo porque el título ya sea ostentoso de por sí, sino porque soy francamente buena independientemente del nombre de la carrera. Y si hubiera sido el caso, hasta independientemente de la universidad de la que hubiera salido. Si yo me hubiera visto en la circunstancia de estudiar en una escuela a la que aquí en México le conocemos como Patito, que es una escuela de dudosa reputación, aún así mi nivel de competencia hubiera hecho que yo hubiera querido demostrar que soy buena independientemente de todo esto. Y es lo que he hecho. Yo hace 14 años que egresé de mi carrera, y todos esos 14 años he trabajado para mantenerme ejerciendo. Nunca he tenido la necesidad de dedicarme a vender nada, ni de, bueno, sí, obviamente mi servicio como diseñadora, pero me refiero a este pensamiento como mexicano que tenemos de poner un puesto de frutas, de poner por ejemplo, dedicarme a estos servicios de plataforma de transporte, ni nada de eso. Porque a pesar de que es un trabajo muy digno y para nada quiero menospreciarlo, yo siempre he tenido esta necesidad de ejercer y demostrar que la carrera tiene un valor. Yo siempre he tenido esta necesidad intelectual y he querido, por necedad, ejercerla a través de mi carrera, y ha sido a través de muchísimas malas experiencias y volviéndome a poner de pie, a pesar de
todo el, pues creo que es francamente sufrimiento. A veces los prejuicios te hacen pagar caro a tu habilidad artística. Sí, pues bueno, en tu caso, pues tu viaje es más como... justo ahorita que estabas hablando me di cuenta de que en tu caso sí mantuviste un contacto constante con tu identidad, porque el hecho de perseverar ya te daba un sentido de validación a ti misma. Incluso si no era exactamente lo que querías, ya tenías tu sentido de validación para ti misma. Por lo que, pues bueno, fuera de cámara comentábamos, pues bueno, quizá Marisol, por las circunstancias que sean, no se le dio la atención que a mí me dieron como menor, o a mi hermana le dieron como a la mayor. Entonces, pues bueno, en este caso, pues ella siempre estuvo en contacto con su sentido de validación para ella, de ella para ella. Y en mi caso, pues no, la verdad es que yo así me tiré a la comodidad. Obviamente cuando era chico no sabía qué era eso, tirarme a la comodidad de dejar que la gente me validara. Como yo no quería buscarme, pues bueno, buscaban los demás. Entonces, pues bueno, imagínense llegar a los 30 años y descubrir que ignoraste toda tu vida algo que querías hacer porque querías, 1, complacer a tus papás, 2, conseguir halagos de los demás en base a hacer a lo que los demás les gusta. Entonces, ¿cuándo chingados en la vida? Bueno, ya se me fue una palabrota. ¿Cuándo chingados en la vida? Ya la volví a decir. Vas a encontrar la felicidad haciendo lo que a los demás les gusta. Entonces, ni siquiera suena lógico, suena estúpido, muy estúpido. Entonces, esta temporada de pandemia, después de un año de desempleo y después de haber sido infeliz como 2-3 años buscando empleos en agencias que ahora ya van a desaparecer, dije, a ver, Miguel, un día se va a acabar la pandemia, un día vas a tener que conseguir trabajo incluso si hay pandemia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir así de amargado? ¿Vas a querer seguir queriendo esas fotos en Cancún con un montón de dinero, tu departamento soñado en un edificio de gente rica? Pues no, o sea, no, o sea, eso es puro querer dinero. Tener dinero es bueno, nada más que como yo puse en mi texto y me gustó mucho esa frase, tener dinero resuelve una sola cosa: tener dinero. Es lo único que resuelve, no te aporta nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo a nosotros, a los millennials, a los que se nos aportó mucho ese sentido de que tu carrera vale si genera dinero, y si no genera dinero, pues no vale. Claro, tampoco hay que romantizar el hecho de vivir por amor al arte y dejar que la caridad y el amor de los demás te alimente. Pues no, hay que ser también un poco lógicos y decir, bueno, necesito dinero. Sí. En ese sentido, pues bueno, por unos años más pienso dedicarme a cuestiones de psicología o cuestiones a las que psicología me abra la puerta. Pero ahora ya habiéndome cuestionado lo que pasó en ese examen de orientación vocacional, que no les dije, lo que apareció primero fue veterinario, porque me gustan mucho los animales, pero tanto era mi represión que no apareció nada de dibujo, aparte de que no había nada en esos exámenes de orientación vocacional que considerara las habilidades plenamente artísticas. En el caso de Marisol sí, porque pues bueno, su habilidad lógica está muy combinada con su habilidad artística, y en mi caso la verdad es que yo no soy tan lógico para las cuestiones artísticas. Me gusta ser un poco más libre. Entonces, pues no salió en el examen de vocación. Pero veterinaria sí. Aunque en este caso, en ese entonces le tenía miedo a destripar animales. Ese era todo mi temor estúpido a optar por veterinaria. No quería, le tenía mucho miedo a ver un animal destripado. A lastimarlo. Ajá. O incluso a fallar y a matarlo, ¿no? Ahora ya a mis 30 años y después de tantas experiencias grotescas, emocionales más que nada, diría, pues creo que ahorita sí sería capaz de destripar un animal. Incluso no me culparía a mí mismo si fallo y muere por alguna cuestión, ¿no? O sea, a lo mejor está muy enfermo y de cualquier manera se muere en la intervención, lo que sea, ¿no? Yo creo que ahorita ya sería capaz de lidiar con eso. Pero pasa que descubrí mi verdadera vocación. Me pregunté, a ver, Miguel, tienes mucho tiempo libre. Tienes mucho tiempo para cagarla. Por lo menos hasta cierta tolerancia, ¿no? ¿Qué es eso que no quieres ver, que todo este tiempo has querido hacer? Y pues tómala. Que me acordé de cuando era niño. Y me acordé de que cuando dibujaba, nada más me preocupaba. O sea, nada. Era tan libre cuando dibujaba que yo creo que a alguien alguna vez le molestó lo libre que era dibujando. Que alguna vez alguien llegó y, no, niño, tienes que ser algo útil en la vida. Y pues bueno, ahí se fue el caño, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor podré vivir en una caja de cartón cuando ya no tenga quien me apoye, pero quiero por lo menos haberlo intentado. Quiero ver
ver qué tan lejos puedo llegar en esto, intentar ser feliz, hacerme feliz a mí y no hacer feliz a alguien más. Y bueno, en eso estoy, ya no les podría platicar qué más ha sucedido porque esto sucedió hace 6 meses. Entonces pues estoy en un proceso de construcción y de aceptación porque pues imagínense, llegar a tus 30 años, 31 años y decir, quiero empezar a dibujar, pero tengo tan poca habilidad que no podría vivir de ello, maldita sea. Entonces pues bueno, eso obviamente causa mucho miedo. Cada rato digo, no, tengo que hacer otra cosa, tengo que hacer algo que me dé comer. No, a ver, ya había dicho que iba a hacerlo. Entonces, pues bueno, esa es mi lucha de ahorita. Y más adelante, cuando lleguemos a las conclusiones, les quiero recalcar esa parte de que la vocación no es el santo grial de la felicidad. No es una fuente interminable de hadas y de una fuente de la juventud eterna. Al momento de que llegas a ella, a veces pisar el terreno de tu verdadera vocación es decir, ay güey, ya no lo quiero hacer. Sí, sí da miedo porque es aceptarse sin límite y a veces vive uno tan metido en creencias que no son uno, que da mucho miedo abrirle la puerta a tu verdadera forma de ser cuando no es tu costumbre. Bueno, algo que yo estaba pensando ahorita que Miguel estaba hablando sobre su, su manera de descubrir su vocación es que creo que pueden notar a través de nuestras descripciones que la vocación no está hecha de una sola habilidad, sino que todos los humanos tenemos múltiples habilidades y a lo mejor cuál de todas ellas es la más importante para ti es de lo que se trata descubrir tu vocación profesional, o sea, ejecutando cuál habilidad vas a poder sobrellevar cualquier tipo de experiencia, porque no hay ni una sola experiencia profesional que sea pura vida, felicidad, unicornios y arcoíris brillantes. Entonces, en el supuesto de que todos vamos a tener que pasar por circunstancias complicadas, ¿cuál habilidad te satisface más en los diferentes aspectos de tu vida? El económico, el político, el religioso, el personal. Debe de ser un equilibrio y nuestros hobbies probablemente un complemento de otras habilidades que son importantes pero no se integran a nuestra vocación profesional. Porque algo que me pasa a mí es que yo, a pesar de que soy diseñadora gráfica, mi actitud tan intelectual y de darme importancia a mí misma, a mí nunca me ha gustado que me menosprecien o me descalifiquen. Y he soportado trabajos donde he recibido malos tratos porque he querido obtener la llamadísima experiencia, pero mi orgullo tiene un límite y después quiero irme porque yo sé que soy más inteligente que esa persona que lo único que quiere es poder, pero su capacidad intelectual no da para gran cosa, no me satisface, me hace sentirme infeliz. Para mí este ambiente académico e intelectual es de mucha importancia. Eso es lo que me ha llevado, por ejemplo, a estudiar mi maestría, porque para mí es muy importante el conocimiento académico. Algo por lo que toqué este tema es que aquí en México hay mucha gente que por creencia está llegando a la conclusión de que no es importante estudiar una licenciatura o una ingeniería, porque eso no nos hace ricos. Entonces, pues, ¿para qué estudian? Mejor, pues, ahí ponen un... Bueno, todos los trabajos son dignos, no importa si son un oficio. Aquí la cuestión es que la educación no está hecha para hacerse millonario. La educación está hecha para construirnos como humanos, para adquirir metodologías que nos permitan generar conocimientos para las nuevas generaciones, que nos permitan entender cómo se construye el tejido social y poder convivir y participar de mejores maneras. Que estos personajes viejitos santos no nos vengan con un discurso que está lleno de metodologías académicas y nos convenza con un espejito que brilla y ¡ay! Nos emocionamos. Desarrollar este sentido crítico requiere de educación, porque ser crítico no es ser criticón, ni ser juicioso. Ser crítico es ser analítico, y para ser analítico se requiere educación. La educación es sumamente importante. A través de las buenas prácticas y de la ética es como uno logra construir
una empresa, un comercio o un equipo de trabajo que nos permita adquirir recursos económicos constantes. Todas las empresas requieren de estrategias. Las estrategias vienen de las personas educadas. Sí, en ese sentido, pues ha desvirtuado mucho como tú dices, la cuestión de estudiar. Pues es que pasa con todo, ¿no? Creo que todos cooperamos con ello. Los millennials crecimos entre la comodidad de la explotación de recursos, o de la sobreexplotación de recursos, mejor dicho, que propiciaron las personas que vienen antes que nosotros. Los ya bien llamados boomers, o bien identificados boomers. Esa generación destaca por haber dicho, oh, mira, una foquita bebé, ¿qué tal si la hacemos combustible? Entonces, pues bueno, en base a eso, pues ha generado mucha riqueza de la que nosotros hemos podido gozar. Pero, como ya poco a poco estamos descubriendo que el planeta nos está mandando a la chingada, porque está diciendo, oye, deja de quemar foquitas bebés, ya no hay foquitas bebé, pues ahora voy a quemar osos polares. Entonces, hay personas que quieren mantener el negocio y después de acabarse los osos polares van a seguir con los pingüinos. Y en parte, nosotros también los millennials estamos en esa encrucijada de quiero dinero, porque quiero fotos para mi Instagram. Bueno, estoy dando un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo voy a tener dinero para viajar a Los Cabos y tomarme fotos allá? Pero tampoco quiero matar focas bebé. Entonces estamos muy a la mitad de eso. Lo mismo con la educación. Creemos que la educación nos va a dar acceso a ese dinero, a ese recurso, a ese éxito profesional y a ese reconocimiento, pero la verdad es que no. O sea, primero viene en ese sentido la construcción como ser humano, o como simplemente la construcción de tu identidad, y ya después vendrá el dinero. Gracias a eso, pues bueno, se ha propiciado la creación de carreras patito, que si bien podrán tener las certificaciones de la SEP, de la UNAM o quien quieran, muchos sabemos que a la hora de la práctica no todo lo que sucede en las aulas, o no todos los materiales que recibimos en las universidades son de provecho. Si hay un motivo por el que la UDG, o más bien, si hay un motivo por el que Marisol y yo defendemos la UDG, no como la institución más virtuosa del país, sino como un recurso muy valioso para formarse, es porque a pesar de toda la porquería política que la rodea, hay un montón de material que, sabiendo buscar, puede salir como si te formaras en Harvard. Hay mucha gente que desconoce que la UDG mes con mes paga acceso a bases científicas de vanguardia. O sea, tú puedes tener acceso a conocimiento científico descubierto la semana pasada porque la UDG paga la suscripción a esas revistas científicas. Obviamente hay que saber inglés, pues, pero ahí está, y la gente no lo sabe porque prefiere estar los grupos estudiantiles en la mendiga grilla, o diciendo, oye, es que la UDG y los Padilla y nada más vienen a robar dinero. Pues sí, si quieres fijarte nada más en eso, pues obviamente nada más vas a estar en eso. Pero están esos recursos, como en el que les acabo de dar el ejemplo, que si quieres, puedes. Pero bueno, no todo se nos ocurrió. Entonces, pues bueno, ya se nos pasó esa oportunidad. Sí, la verdad, la UDG tiene una infraestructura incontable, y a mí me enorgullece mucho, fuera de que llena de poder a un grupo particular. Creo que afortunadamente, a diferencia de Morena, y ahí pondré un bip, han encontrado un equilibrio entre ejercer el poder y ofrecerle cosas al pueblo. Entonces la UDG tiene una infraestructura que difícilmente otra universidad va a tener. La UNAM indudablemente la supera, pero tener acceso de forma relativamente gratuita a esa infraestructura, híjole, el que no la aprovecha es porque de veras es bien huevón, y los hay, híjole, y mega que los hay. Y bueno, después de esta filosofada e intensiada, porque ya sabemos que no todos son ñoños y no les va a interesar involucrarse, aún así, está bien. Yo ya nada más los quiero poner al corriente acerca de actualmente qué pasa con mi vocación. A mí la madurez ya de la vida adulta, y después de algunas experiencias, me ha permitido apreciar mi carrera, me ha permitido conocer un grupo de profesionistas que le toman mucho aprecio a su formación. Actualmente estoy yo en un trabajo que, a pesar de que no es perfecto y que, como todas las oficinas, pues tiene sus defectos, porque los humanos tenemos defectos, yo soy francamente más feliz ahí que no feliz, y eso me ha hecho durar en ese trabajo.
conecté de una forma insospechada con mis jefes y me hace muy feliz que mi vena creativa aporte y permita el crecimiento de la empresa y del equipo de trabajo. Entonces, esa experiencia laboral se ha fundido con mis expectativas profesionales y me permitió consolidar mis creencias acerca de lo importante que es tomarse en serio como profesionista. A mí me importa mucho la ética de mi profesión, la ética que me corresponde como elemento del equipo. Los procesos me interesan mucho y su cumplimiento correcto. Me interesa mucho la estructura correcta y el buen desempeño, la construcción humana de las personas que forman el equipo. Me interesa no nada más los bienes económicos, sino el crecimiento como humanos. A mí me permitió de verdad consolidarme y ser capaz de ver más allá. Creo que mi siguiente paso va a ser pues seguirme dedicando a esto que así como me ha traído mucha insatisfacción en este punto de mi vida, se ha visto compensado y estoy francamente muy satisfecha. Por eso estoy tratando de complementarlo con esta maestría, porque quiero ser todavía mejor profesionista y ya estoy ansiando terminar, porque quizá Miguel no lo sabe, pero yo estoy pensando en volverme a meter a estudiar de nuevo. Quiero estudiar filosofía, porque es otra de mis grandes habilidades. Quiero que se me tome en serio como una persona intelectual. Pero, pues bueno, en mi caso, en el estado actual de mi vocación, ya les había dado pues un poco del pre de qué está pasando conmigo actualmente. Entonces, pues a pesar de que ya tengo la formación en psicología, ya tengo hasta el título, me falta nada más la cédula. No tendré ningún problema si por cuestiones de emergencia necesitara dedicarme 100% a psicología, así como de, ay changos, alguien en la familia se enfermó, o ni hablar de que alguien falleciera, ¿no? O sea, o de que a lo mejor la riego y embarazo a alguien y necesito un empleo porque necesito mantener al hijo. Ave María Purísima. Entonces, pues bueno, en estos casos, pues bueno, a dedicarse a psicología porque se necesita dinero. Entonces, no me haría profundamente infeliz, pero sí me quedaría esa cuestión de, híjole, no llegué tan lejos como quería en el dibujo. Entonces, ahorita estoy explorando mucho esa parte. Y parte de lo que les decía, lo que quiero hacer especial énfasis, es de que cuando descubres tu vocación vas a descubrir también infelicidad, que es una infelicidad muy diferente a la de no estar en el camino en el que tú quieres estar. Es muy diferente obligarte a ser infeliz porque estás haciendo algo que no te gusta, a ser infeliz porque es parte del camino que vas a recorrer. ¿A qué me refiero? Yo sé que van a pasar los años y voy a escuchar comentarios de dibujitos, 30 años y haces dibujitos, o incluso el otro día, creo que tú no estabas, pero me llegaron unos materiales de unas pinturas y unos colores. Y lo vio mi mamá y me dijo, ay, ¿vas a dibujar? Y yo, sí. Ay, qué chido. Y así como feliz, ¿no? O sea, porque ocupo mi tiempo. Según mi mamá, yo no hago nada en mi cuarto cuando estoy leyendo y dibujando la mayoría del tiempo. Entonces, me dice, ay, ¿por qué no estudias inglés? Entonces, el mensaje oculto es ahí, qué chido que dibujas, pero debías hacer algo de provecho, como estudiar inglés, que está bien estudiar inglés, no digo que no, pero ya entendí el mensaje, está bien, no diga nada, cállese. Sí. Sé que voy a escuchar mucho eso, sé que me voy a amargar como me estoy amargando ahorita, y más cuando viene de alguien cercano como mi mamá, pero ya lo estoy asumiendo como parte de mi camino. Yo sé que lo voy a escuchar de mucha gente y no nada más de mi familia. Cuando alguien se entera de que hago dibujitos o de que me estoy formando en esto, va a venir el comentario y voy a tratar de que no me importe, aunque me va a importar y me voy a enojar, pero digo, va a pasar, fin, ya, es parte de la búsqueda. Sí, yo creo que ya como parte de las conclusiones, lo que dijo Miguel es importante, porque si tu vocación coincide con algo de lo que nosotros hemos hablado y también toca el terreno de lo artístico, no te desanimes. O sea, todas las críticas, a pesar de que le hacen sentir a uno algo innegable, que a veces es la impotencia, el coraje, la tristeza, que eso no te lleve a abandonarlo. Vive tu tristeza, vive tu enojo y continúa, porque es muy importante esa motivación que te da el hecho de hacer algo que te gusta, algo que integra tu personalidad de forma muy profunda, muy importante. O sea, no todos tenemos que ser abogados, no todos tenemos que ser médicos, no todos tenemos que ser, ¿qué otra profesión es muy
No todos tenemos que ser físicos, matemáticos para demostrar que somos chingones. Los arquitectos que también pues, se vanaglorian mucho, que todos quieren construir rascacielos o edificios de departamentos ostentosos, cuando en realidad a veces sus actividades son mucho menos vistosas, no relevantes, mucho menos vistosas. Sí, entonces tampoco queremos menospreciar. Si tú francamente tienes una habilidad para ser el siguiente Stephen Hawking, pues a darte, ¿no? O sea, todo lo contrario, necesitamos conocimiento científico y quién lo difunda, quién difunde ese conocimiento. Todos los conocimientos hacen falta, o sea, no porque nosotros tengamos esta vena artística vamos a descalificar a los que tienen una habilidad que contrasta con la de nosotros. Aquí la cuestión está en aprender a respetar los límites. Si tú no entiendes de qué va la habilidad del otro, mira, lo mejor que puedes hacer es cerrar tu boca. Sí, porque tendemos a juzgar, y me incluyo, o sea, yo creo que me queda mucho trabajo por delante para aprender a respetar lo que otros hacen. Malditos futbolistas, los odio. Entonces, sí, necesitamos aprender a dejar de valorar a la gente, yo les decía, por su ingreso monetario o simplemente por nuestros valores. O sea, a lo mejor todavía no hay terreno fértil para esa discusión, o no hay mucho. Por ejemplo, la prostitución, porque todos sabemos que, por ejemplo, el servicio sexual en Ámsterdam está institucionalizado, tienen seguro médico, y aquí es una actividad clandestina de la que se asocia al mundo criminal, a algo que te expone a algo inconcebible. Entonces, pues todo aquello que te deje vivir dignamente, excepto el crimen, debería de aspirar a poder ser respetado, a que no tengas que defender lo que haces porque te da de comer. Si todo lo que esté dentro de la ética es respetable, todos en una situación ideal deberíamos de aspirar a ser mejores practicantes de nuestro oficio. Eso es la felicidad en la vocación. O sea, va a estar lleno de problemas, de defectos, de críticas, de juicios, pero aquí la cuestión está, cuando descubres el llamado de la vocación, creo que encuentras motivos para sobreponerte. Siempre va a tener valor la educación, esa es otra conclusión que yo quiero dejar bien puntual. La educación siempre va a ser importante, siempre. Sí, y en ese sentido, hablando de educación, parte de las conclusiones que yo también quiero aportar es que a la hora de decidir qué estudiar, aunque ya está trilladísimo, seguramente lo has escuchado, si tienes por lo menos 18 años, de 18 a 20, ya escuchaste la frase de que no dejes que nadie decida por ti. Sí, pero así como se escucha de fácil, cabrón, hacerle caso a esa frase. ¿Por qué? Por lo que yo les dije, yo creí que iba a ser feliz a base de decidir algo que me habían dicho a lo que era bueno. Y mírenme, a mis 30 años apenas retomando el rumbo, que tampoco es malo, pero pues bueno, en medida de lo posible, si quieren evitar inseguridades extras, pues bueno, péguense, crean mucho en esa frase, que nadie decida por mí, lo estoy decidiendo para mí. Sí, inténtenlo, a pesar... Por ahí he escuchado algo que a mí me llama la atención, que es pero tengo miedo. Pues hazlo con miedo. Sí, o sea, el miedo no te va a matar. Bueno, eso no. A menos que te dé un infarto. Pues no es el caso, pero el caso es que lastima más. En muchos sentidos, no nada más en el sentido físico, sino que te lastimas más en tu identidad y en lo emocional cuando no haces algo por miedo, porque te vas a perder esa oportunidad, porque no te vas a construir, porque todo el maldito tiempo te vas a quedar con las ganas de haberlo hecho. Y créeme, o sea, pueden pasar 15, 10, 20 años y siempre vas a tener las ganas de hacerlo. Sí, entonces es mejor hacerlo con miedo. Sí, yo la última conclusión que tengo para ustedes es, si eres mujer y vives en una situación de construcción clásica donde pareciera que tienen más valor los hombres, o que te han dicho que los hombres son más inteligentes, o que vale más la pena que un hombre trabaje o se eduque, eso no es verdad. Un hombre no es más inteligente, una mujer tampoco. Los humanos en general tenemos una cantidad de capacidades y nos volvemos cada vez más sobresalientes conforme practicamos, conforme creen en nosotros, pero hay que comenzar creyendo por ti. Entonces, si eres una mujer a la que han menospreciado simplemente por ser mujer, es parte de este ambiente latinoamericano, pero no dejes de creer en ti. O sea, lo mismo que hablábamos acerca de que
a esta vena artística se le menosprecia, a muchas mujeres se nos menosprecia, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, que eso nos vuelva más fuertes en nuestro amor propio, porque llega un punto en el que encuentras a alguien que le va a gustar tu habilidad y vas a comenzar a sobresalir. Entonces hay que persistir, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, hay que persistir. Sí, y otra conclusión que creo que ya sería la última. Ya lo dije, pero lo considero central, por lo menos en el discurso en el que estuve yo escupiendo ahorita todo este tiempo, es el de endiosar el encontrar la vocación. Como les decía, van a encontrar su vocación, incluso si la encuentran temprano. O sea, si tienen esa fortuna de llegar a sus 18 y ya saber qué quieren hacer el resto de su vida, te va a doler, te va a doler, te va a doler en algún momento. No porque obviamente te va a llegar un momento en el que vas a decir, ay, me duele tanto, ya no quiero hacerlo. Sí, está bien flaquear en algún momento, está bien tener dudas, pero entonces decide responsablemente, es lo que le decía ahorita a Marisol. Si te vas a rendir de hacer lo que más te gusta, porque la realidad te dice que no puedes, o te falta tiempo, o te falta salud, a lo mejor, que ojalá y no sea tu caso, que puede ser algo muy extremo que le puede pasar a alguien, pues bueno, entonces contempla las posibilidades realistas en base también a tu persona. O sea, tienes una segunda vocación. En mi caso, pues bueno, yo ya me dediqué, ya estudié mi segunda vocación, ahora voy por la primera. Pero entonces, si tú eres al revés y no te puedes dedicar a tu primera vocación, entonces busca una segunda. Sí las hay, o sea, no estamos tampoco casados con el destino para decir, ay, es que si no fui dibujante no voy a hacer otra cosa. Pues no. O tampoco es el otro extremo de obligarte, es que en mi familia todos somos médicos, no. Que, ajá, a lo mejor igual y triunfa siendo, no sé, el músico. Es que tenemos a veces unas lealtades familiares bien macabras en las que sentimos que vamos a traicionar al grupo familiar si nosotros ya no somos ingenieros, si nosotros ya no somos médicos como todos los demás. Pero bueno, a lo mejor tu vocación te acerca al mismo nivel de éxito que todo tu clan de abogados o de yo qué sé, pues entonces la cuestión está en encontrar un equilibrio personal y respetar la vocación de los demás. Es todo lo que debería de permitirnos ser un grupo exitoso, un grupo satisfecho. Y creo que en lo que respecta a conclusiones, eso sería todo. Pues bueno, esperamos que este capítulo les ayude a ustedes en alguna posible crisis existencial como las que hemos tenido nosotros. Claro que yo también he querido dejar mi carrera. Fíjense, está chistoso, pero en algún momento yo pensé en poner un salón de uñas porque como tengo habilidades con las manos pues a lo que me dedico, yo dije, pues desarrollo una técnica y a lo mejor puedo capacitar personas para que me ayuden, ¿no? Y verlo como una posible empresa y no un changarrito como hacen a veces las que aprenden en lugares pequeños, porque yo no dejo de tener esta macrovisión, no sé por qué, así me tocó ser. Entonces yo veía como algo que podía empezar en pequeño e irlo ajustando a esta visión estructurada, ¿no? Para permitirle crecer, porque quería dejar mi carrera, o sea, de verdad era capaz de dedicarme a hacer pan y venderlo, de tan frustrada que me sentía. Pero bueno, la verdad es que la vida da, la vida quita y aquí estamos. Entonces, si están pasando por una crisis, hablen. Si no tienen con quién platicar, déjenos un mensaje. Nosotros con mucho gusto los escuchamos. Para eso hicimos este podcast, porque queremos compartir estas cosas que son humanas, que son reales. Sí, no, el hecho de que existan los psicólogos o existan los exámenes de orientación vocacional no quiere decir que en una interacción personal no surjan cosas útiles. De hecho, la mayor parte de la vida se construye precisamente en nuestra interacción con los demás. Entonces, uno de los sentidos, digamos, ocultos de estos podcasts es precisamente pues generar una interacción como si fuera persona a persona, pero un poquito más simulada, en la que, pues bueno, ustedes puedan proyectar sus dudas, y si nosotros también al proyectarlas de nosotros, ustedes encuentran material para trabajarse a sí mismos, pues eso es toda la paga que necesitamos. No es cierto, si necesitamos dinero. Sí, no.
Les agradecemos mucho que nos apoyen, que se suscriban, que nos dejen un comentario, que se contacten con nosotros. Nosotros sí lo hacemos con una verdadera intención de compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento, porque nos parece que es una manera de retribuir lo que afortunadamente nos ha tocado sí tener, sí aprovechar, sí disfrutar y sí sufrir. Entonces, todo lo que sirva para apoyar a otras personas, nosotros aquí estamos para dejarles también un mensajito. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos, suscríbanse, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram, y en cuanto completemos el capítulo 10 vamos a comenzar a subir en forma de audio como podcast los capítulos en más plataformas para que nos empiecen a encontrar en otros lugares. Cuando se escuchan los podcasts, tal vez en Spotify no, porque cobran. Bueno, ya después les iremos anunciando dónde nos pueden encontrar. Sí, porque pobres. Vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias. Ya está. Nos vemos. Bye. Bye.